Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Divergencia Jurídica. El día de hoy hablaremos sobre la clasificación de los derechos fundamentales, en específico de los derechos fundamentales explícitos y los derechos fundamentales implícitos. Y a la vez haremos una mención especial sobre los derechos fundamentales nuevos. Esta edición llega gracias al auspicio del CEN Aplícate Pro, círculo de enseñanza académica dedicada al aprendizaje y perfeccionamiento de la temática jurídica en las distintas ramas de derecho. Así también llega gracias al auspicio del Centro de Conciliación Extrajudicial Roca Soluciones, centro que llega a Ica con la experiencia y dedicación de la doctora Janet Roca, con más de 8 años en el rubro conciliatorio en las diversas materias civiles y de familia, para el servicio de la población iqueña con precios accesibles al alcance del público en general. Bien, los derechos fundamentales y su desarrollo no se restringen al catálogo de derechos fundamentales que contiene la Constitución, sino que estos se derivan de la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional en sus diversas sentencias, en las cuales ha venido reconociendo nuevas prerrogativas que se desprenden, ¿no?, de las ya contenidas en la Carta Magna, nuestra ley de leyes. En ese sentido, estos tipos de derechos se llaman derechos fundamentales implícitos, los cuales que, como veremos, son totalmente divergentes en relación a los derechos fundamentales explícitos. Los derechos fundamentales explícitos o nominados son todos aquellos que en concreto se encuentran contenidos en la Constitución. A saber, surgen como ejemplos el derecho a la vida, el derecho a la identidad, el derecho a la integridad moral, psíquica y física, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad de conciencia y de religión, etc. Mientras que los derechos fundamentales implícitos son todos aquellos que de manera implícita se derivan de los valores y principios que sirvieron como base para el reconocimiento de los derechos fundamentales nominados. En otras palabras, complementan a los derechos fundamentales reconocidos o taxativados en la Constitución Política del Perú. Y estos han ido surgiendo gracias a la labor interpretativa, creacionista del Tribunal Constitucional, quien ha venido reconociendo en sus sentencias estos derechos. A saber, por ejemplo, el derecho al plazo razonable, que surge del derecho al debido proceso. El derecho al agua potable, que como recurso hídrico surge del derecho a la salud o de un ambiente sano y equilibrado. El derecho a la protesta, que surge del derecho a la libertad de expresión. El derecho a la alimentación, que surge también del derecho a la salud. El derecho a la objeción de conciencia, que surge del derecho a la libertad de conciencia. Y bien, para finalizar, mención especial merece a esta diferenciación que hemos hecho sobre los derechos fundamentales explícitos y los derechos fundamentales implícitos, los derechos fundamentales nuevos, que surgen de los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? A saber, el artículo 55 de la Constitución Política del Perú establece que los tratados internacionales suscritos por el Perú forman parte del derecho interno del Perú. Asimismo, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política del Perú establece que los derechos fundamentales deben ser interpretados de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos. Así también debemos saber que los derechos fundamentales nuevos son aquellos que no surgen, que no se desprenden, que no se derivan y que no han sido reconocidos anteriormente como derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido el derecho a la verdad, ¿no?, que tiene una doble dimensión, que es el derecho de la víctima sobreviviente a saber qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó. Está también el derecho de los familiares
o de la sociedad a saber qué es lo que ocurrió y que esto no quede en el olvido. También está el derecho fundamental al olvido digital, ¿no? Que surge pues a raíz de la propagación de las redes sociales, que muchas veces tienen contenidos estigmatizadores, contenidos hirientes, contenidos que perjudican a las personas. Entonces lo que se busca es esto que no continúe y que obviamente se dicte una sanción. Y bien, esperemos que este video haya sido de mucha utilidad para afianzar sus conocimientos jurídicos. Hasta una próxima oportunidad.